Para nuestro invitado, porque esta mañana se toma un café con Claudia, Héctor Fiorit. Nació en Montevideo en 1954. Florit, perdón. Maestro, ex consejero de primaria, defiende la escolarización temprana y extendida. Se enamoró de la profesión y del pensamiento bareliano cuando entró a un aula como practicante. ¿Cómo estás, Héctor? Claudia, qué placer. Igual. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por aceptarla, ¿no? ¿Cómo te lleva la jubilación de maestro? Sorprendido, porque claro, cambió tanto la vida de golpe, ¿verdad? Yo empecé a trabajar en la enseñanza en el año 72, nunca paré. Y me sumo a la situación de jubilado en el momento de esta pandemia que también genera otros movimientos y otras situaciones absolutamente impensadas. Entonces, bueno, más tiempo para estar con los nietos, extrañando muchísimo las escuelas, por supuesto, con ganas de ir pensando otras cosas, escribiendo algo de lo que se hizo estos años, y bueno, y viendo con mucha atención este drama que es de alguna forma cómo se sale de la pandemia con la mínima pérdida posible, porque obviamente la presencialidad no se sustituye en la escuela, con los niños, es el vínculo con la maestra, es la empatía, es la relación cotidiana, es el comedor, es el recreo, el timbre de entrada, es la socialización secundaria según los sociólogos y es la vida según todo lo que estuvimos cerca de una escuela. Claro, bueno, se instaló esta nueva modalidad, si se quiere, ¿no? Porque sí, la presencialidad, por cierto, es insustituible, pero también están las plataformas, la educación a distancia, que marca una herramienta válida, ¿no? Que demostró ser válida, con quizás ciertas desigualdades, ¿no? O inequidades que se han puesto en evidencia o que ha dejado en evidencia esta pandemia, ¿no? Sí, yo diría que de las buenas cosas que tuvo va a ser el manejo mucho más frecuente de las plataformas, de los recursos digitales, una capacitación por inmersión y urgente de decenas de miles de maestros y de profesores que tenían menos competencias, de la familia, de los padres. También esa sensación que la presencia del maestro no se sustituye, que el esfuerzo de las familias también sirvió para que estas mismas familias comenzaran a manejar esas plataformas, a entender un poco más el trabajo del maestro y también el maestro a tener un vínculo más frecuente con las familias. Así que yo diría que tenemos un segundo plus, que sería el fortalecimiento de la relación docente-familia, que es buena cosa, ¿verdad? Y bueno, y también están los problemas, que es lo que tú señalabas, la inequidad en términos de los niños que no tienen acceso a las plataformas o que tenían la ceibalita rota o que no tienen apoyo familiar, porque para un niño chico es muy difícil si no hay un entorno familiar que le permita usar la computadora. La computadora precisa también un espacio de acogida de ese tiempo, ¿no? Una mesa, una silla, un lugar donde el niño pueda actuar. Entonces, acá creo que sí, que efectivamente la brecha, que es uno de los problemas de la educación nuestra, corre riesgo de agrandarse. Claro, vos más de una vez te he escuchado decir que la educación pública es inclusiva por mandato, ¿no? Sí, sí. Lo debe ser así, sin duda. Desde el más profundo concepto bareliano, ¿no? Bareliano, sin duda que sí. Pero, el compartir el banco escolar. ¿Y la educación privada? Bueno, yo creo que la educación privada cumple un rol muy importante en la sociedad, expresa la libertad de enseñanza y de educación dispuesta por la Constitución, genera oportunidades para quienes entienden que la confesionalidad o una filosofía particular debe ser impartida desde las aulas. Esto el propio Varela lo reconocía y siempre lo valoró. Hoy tenemos un movimiento inverso al registrado hasta el año 2016. Hasta el año 2016 había más pases de pública a privada que de privada a pública. A partir del año 2017 casi se empardó con una pequeña diferencia
de ganancia de pública. En el año 2018, 2019, estas diferencias se fueron agrandando y yo creo que estos primeros meses del 2020 generaron ese movimiento como de vuelta a una educación pública que tuvo transformaciones enormes a lo largo de estos últimos años, que como fueron sin prisa y sin pausa, a veces uno no la aquilata adecuadamente. Pero si yo pensara la escuela en que iban mis hijos en el año 2004, 2005, aquella escuela tan atravesada por la crisis, ¿verdad? Pero con grupos muy numerosos. Había 3.800 grupos que tenían más de 3.000 chiquilines, hoy quedan 300. A esta escuela con maestros comunitarios, con informática, con educación física, con arte, con tiempo completo, con tiempo extendido, con jardines de jornada completa, con plan de obra, hay un abismo, ¿verdad? Y me parece que eso le hace bien al país, es decir, que una educación de calidad flexible y diversa no sea una suerte de privilegio solamente para la educación privada, sino que también en la educación pública las familias puedan optar por horarios. Hoy tenemos más de 200.000 niños que aprenden inglés en la escuela pública. Bueno, por horarios, por idioma, por arte, por campamentos, por educación física. Esto me parece que hace que la opción esté más vinculada al libre albedrío, a la voluntad y a la convicción y menos atada a las posibilidades económicas. Claro, ahora vos estabas hablando de todo lo bueno de la escuela pública, pero también uno tiene y debe pensar que hay que reformular a veces la forma de educar, ¿no? O de llevar recursos más atractivos para que los escolares no dejen la escuela o que de repente los maestros puedan pensar en otras formas de enseñar que no sean solamente pensando en el coeficiente intelectual como resultado de una prueba, ¿no? No se usa, ¿no? ¿No se usa? No. Los maestros no miden el rendimiento de un alumno solamente en función, entonces... No, digamos, las evaluaciones, la psicometría no se está usando, el WISC prácticamente no se usa, es un resorte más del gabinete psicológico. Yo diría que hay toda una política en primaria, para eso hay 180 psicólogos y asistentes sociales, de trabajar en políticas de inclusión. Por eso el programa que tiene estos técnicos se llama Escuelas Disfrutables y no evaluación ni psicodiagnóstico, ¿verdad? Cada niño tiene que tener un lugar en la escuela común y tenemos que tener algún recurso excepcional para niños con problemas muy relevantes, y entonces están las escuelas especiales que atienden casi la mitad de los niños que atendían en el año 1985. Es decir, del año 1985 que se impuso la filosofía de la integración, hoy la educación inclusiva, es un paradigma más exigente, se fue disminuyendo el número de alumnos en escuelas especiales y se fue incorporando a escuelas comunes. En un rango muy amplio. Hay niños que tienen alguna dificultad de aprendizaje que nunca se podía pensar en una educación especial, y hay niños con discapacidad que en la medida de lo posible hay que incorporarlo. Y por eso cosas tan interesantes como la red de escuelas y jardines de infantes Mandela, que son 84 escuelas y jardines que hacen de la inclusión el objetivo central. Todas las escuelas tienen que ser inclusivas, pero estas hacen su proyecto de centro a partir de la Estaba pensando mientras escuchaba que todavía tenés impregnada esa cosa de la gestión, de haber sido maestro. Digo nosotros años. Claro, te cuesta todavía como divorciarte y soltarte de primaria y todos tus años de consejeros. Y me imagino que tendrás una larga lista de satisfacciones, ¿no? Enormes. Porque esto a vos te encontró en la vocación, ¿no? Sí, sin duda. Si bien al principio capaz que no entraste muy convencido, cuando entraste a un aula... Sí, ahí te diste cuenta que eso era lo que vos querías hacer en la vida, ¿no? Yo la verdad que terminaba secundaria sin tener una opción muy clara de qué iba a ser. Los test vocacionales que se utilizaban en aquel momento, en la década antes de la década del 70, no daban una orientación clara, pero yo había empezado a ir con un movimiento de la iglesia católico, con el cura Novoa, a Quebracho, en Cerro Largo, pueblos de ratas, rancheríos se les llamaba pueblos de ratas, de Cerro Largo y de 33, en esa zona
de Quebracho, Cerro de las Cuentas, Tres Islas, Isla Patrulla. Y ahí se trabajaba alrededor de la escuela, me acuerdo como hoy de la escuela 37 de Quebracho, y lo que hacían los maestros tenía una energía y una capacidad de promoción social que era conmovedor con toda la familia. No había luz, no había agua, pero lo que hacían los maestros transformaba. Y este grupo de laicos y algunos curas vinculados a la iglesia de San Ignacio, trabajamos muy cerca del maestro, y yo creo que eso me orientó hacia ese lado en una familia donde no hay ningún maestro, ¿no? En mi familia, yo soy el primer maestro, y la verdad que si tengo que decir algo, creo que fue la mejor opción que hice en mi vida. ¿Y frustraciones? Porque la otra vez leía que vos fuiste maestro de Marcelo Roldán, el pelado, conocido delincuente que finalmente fue muerto en la cárcel por otro recluso, ¿no? Sí, sí. Lo tuviste como alumno, sí. En sus primeros años de escolaridad, no sé qué. Sí, yo fui maestro en la Escuela 204, que es una escuela de educación especial, por eso mi convicción en la educación especial, también en la 240, pero sobre todo en la 204, que es una escuela para niños con trastornos de comportamiento, que en aquel momento tenía un número, es la única del país, es la única escuela pública que es solamente para varones, es una escuela especial que se ha hecho un gran esfuerzo de educación especial para que sea un centro de pasantía, es decir, que los niños que tienen trastornos importantes de personalidad puedan estar un tiempo y puedan volver a una escuela común. En aquel momento fueron muchos chicos que pasaron por ahí y que tuvieron algunos un futuro que no fue el mejor. Hace un mes me encontré a otro exalumno que está ahí en el semáforo de Avenida Italia y Propios, y bueno, y nos dimos un saludo muy afectuoso, porque hacía como 30 años que no nos veíamos, era el cumpleaños de la mujer. Y yo creo que el magisterio tiene eso. Voy encontrando a lo largo de mi vida algún ministro, algún legislador, algún diputado, y también muchachos que no les fue bien en la vida, pero que guardan de la escuela un referente de construcción de vínculo, de construcción de una relación sana. Un viejo maestro, Hugo Rodríguez, fue inspector, que trabajó después en el INAU, en hogares de chicos infractores, siempre me decía eso, me decía el recuerdo, ese pedacito de vínculo positivo y emocionalmente tierno que deja el maestro, es la punta de la que yo me agarro cuando quiero empezar a trabajar con uno de estos niños jóvenes infractores para que vean una oportunidad de salir de su situación. Digo, porque esto también es un mensaje de esperanza, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, pero ¿y al final qué fue lo que hicimos si a este muchacho le fue mal en la vida? Bueno, construimos una oportunidad que a veces florece y a veces se frustra. Claro, por eso digo, ¿vos cómo lo sentís? ¿Qué te pasó a vos como maestro, como docente, cuando te enteraste en las noticias que finalmente, un enorme dolor, ¿no? La vida de este hombre, ¿no? Sí, sí. Como de tantos otros alumnos, como bien vos decías, que hiciste todo para construir un vínculo, para sacar, y no se pudo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mensaje para seguir trabajando en ese sentido? Porque muchas veces se dice que determinadas personas no valen la pena porque no son recuperables. Yo creo que la vida de cada uno de los seres humanos vale la pena, ¿no? Es absolutamente valiosa, y yo creo que ese esfuerzo nunca se perdió. El minuto o el tiempo o la jornada o el año donde se construyó afecto, donde se construyó expectativa, donde se construyó dignidad, porque la escuela también tiene ese espacio de reconocimiento, de dignidad de cada uno de los niños que a veces no encuentran en la calle o en algunos hogares, tiene un enorme valor en sí mismo. Por eso a mí me gustaba mucho esa referencia que hacía este viejo inspector, ¿no? Era como un hilito en el cual empezaba a reconstruir una relación sana
de este niño con otros, con el otro, con ese afuera, que a veces fue tan duro con algunos de nuestros niños, ¿no? Yo creo que han mejorado muchísimo los indicadores de pobreza y de exclusión en la infancia, pero la infancia sigue siendo el lugar donde se concentra la pobreza. La pobreza en el Uruguay tiene rostro de niño, desde los estudios de Juan Pablo Terra, esto está claro, y todo lo que se invierta en infancia, ahora que se vienen discusiones presupuestales, me parece que es una apuesta fuerte hacia el futuro y que no tendríamos que bajar nunca los brazos en ese sentido. Claro, ¿no? bueno, ahora decías, está la discusión presupuestal de los recursos. Bueno, hubo hace un mes y pico el debate de las viandas para los chiquilines y bueno, que el impuesto a primaria ahí está con gran cobertura para eso. Bueno, ya se dijo, por lo menos se dio una señal nueva de las autoridades que eso no se estaría tocando, ¿no? Pero bueno, todos desearíamos que no suceda y que cada chiquilín tenga su vianda, ¿no? Sí, sí. Que no le falte. Diga, pero ¿cuál es el principal desafío que vos tiene hoy la educación, el ejercicio de la educación en este país, ¿no? Para los que somos responsables, no desde los medios, digo, para los que somos responsables desde la autoridad y del Ministerio de Educación hacia abajo, ¿no? Mira, yo creo que tenemos un desafío muy inmediato, que es cómo volver a la presencialidad con todos los cuidados. Eso es evidente. Uruguay, de los pocos países que está muy bien mirado en ese sentido. Creo que hay una tarea enorme que están haciendo los maestros, los directores, los inspectores, los consejos. Hay una enorme tarea que no hay, yo diría, plata con qué pagar lo que se está haciendo. Pero además de eso me parece que quedaron algunos desafíos planteados. Uno es el tema de la asiduidad. El Uruguay no puede tener un sistema educativo donde las faltas sean moneda corriente. Se trabajó mucho en esto, se trabajó en aquella campaña Cero Falta, la escuela todos los días. Estoy repasando cuestiones que a lo largo de estos últimos 10 años trabajamos muchísimo con Irupé Bucetti, con Cayani, con Gómez, con la FUN, pero ese es un tema duro, ¿verdad? El año pasado no había pandemia. Tomo el año pasado porque además formó parte de mi responsabilidad y hubo 186 días hábiles. De primero a sexto el promedio de asistencia fue 160,4, 161, digamos. Es decir, el promedio fue que faltaron más de un mes. Pero ese promedio oculta desigualdades enormes. El niño más chico del área metropolitana, más pobre y de escuela de 4 horas, falta el doble o el triple que el niño más grande, de cuarto o quinto, que el niño que está en el interior, donde hay mecanismos como de acompañamiento más intensos, más frecuentes, el niño que no es pobre y el de tiempo completo. Entonces, es un efecto perverso, porque realmente el que más necesita, el que si no está en la escuela tiene enormes vulnerabilidades, es el que falta más. Y esto se hace aún más intenso si además le agregamos a los niños de inicial que tienen aún mayor frecuencia. Entonces, yo no digo que hoy estemos peor que hace 20 o 30 años, porque en aquel momento el año lectivo tenía 170 días. Entonces, seguramente el promedio de asistencia estaba en 150 o 145. Digo que nos queda mucho por recorrer y que la mamá o la abuela que nos está viendo tiene que saber que el tiempo de escuela es un tiempo insustituible. Para el niño no hay nada más importante en su vida infantil que ir todos los días a la escuela. Y bueno, y en este tiempo, que además es un tiempo acotado y días acotados, me parece que es más razón. El ausentismo, entonces, ¿no? El desafío del ausentismo, pero vos contabas... No solo. Sí, pero también hay que trabajar el contexto, entonces, ¿no? Sí, yo creo que... No es solo la escuela, hay un contexto social ahí que requiere otros salvatajes. Sí. Para que son los padres a veces los que tienen que entender la importancia de mandar a sus chiquilines a la escuela, ¿no? Y sí, y acompañamientos, la articulación de las políticas sociales, por ejemplo, para la educación media, el sistema de becas es muy importante, ahora que se está discutiendo este tema con el INEFOP, pero en general el sistema de becas es muy importante el transporte.
Primaria destina buena parte del impuesto a pagar camionetas que transporten niños, sobre todo en el interior, en algún barrio muy vulnerable de Montevideo y en escuelas especiales de discapacitados. El transporte es una necesidad, pero es un conjunto, me parece, de políticas donde la alimentación es también muy importante. Bueno, vos tenés 5 hijos en total. Tengo 5, sí. 5 nietos. 5 nietos. Y ahora estás casado con una maestra. Con una maestra, inspectora, sí, sí. El mayor, bueno, Facundo, trabaja en otro canal, en el canal estatal. El segundo está por recibirse de licenciado en informática, la tercera socióloga. El cuarto está dando un examen de arquitectura ahora. En este momento, a través de la plataforma. Y el último es tecnólogo informático, el quinto, el más chico es tecnólogo informático. Y bueno, y los nietos van entre 16 y 3 años, pero todavía me quedan unos cuantos hijos que no empezaron la camada, así que son de las cosas tan gratificantes. Todos encaminados. Todos encaminados. Ahí están los 5. Digo, todos encaminados. Sí, yo creo que eso sí. Es lindo. Yo creo que sí. Bueno, Héctor, muchas gracias por haber venido. Me ha encantado recibirte, hacía mucho que no nos veíamos. Sí, Claudia. Y bueno, ahora tenés tiempo para pensar y para escribir y para aportar a la educación desde otro lugar. ¿Por qué no, no? Sí, sí. Yo creo que además se están haciendo cosas muy interesantes. Me parece que el trabajo que está haciendo la FUN, la Federación Uruguaya de Magisterio, es importante como voz del magisterio. Creo que hay mucho por hacer y mucho para discutir los términos de implementación de la LUC, ¿no? Digamos, es público las reservas que generan los sindicatos y en mí también la ley de urgente consideración. Pero ahora hay un tiempo donde yo creo que se juega mucho en la sensibilidad que tengan las actuales autoridades para una reglamentación inteligente que no violente normativas históricas en el caso de primaria, los concursos, las efectividades. Entonces, estamos todavía en un tiempo donde el protagonismo de los maestros es importante, donde la voz del sindicato y de la ATD es imprescindible y donde encontrar un clima de diálogo y de cuidado al presupuesto y al impuesto de primaria es condición. Gracias.